Todas las personas deseamos tener una vida victoriosa y poder mirar el mayor de los éxitos en cada una de aquellas cosas que emprendamos. No obstante, no todos tenemos claro el panorama, porque no se trata solamente de emprender, sino tener el camino seguro para lograr aquellas cosas que nos hemos propuesto. En este video quiero compartirte 3 códigos sumamente profundos que a través del libro de Esdras nos enseñan cómo lograr esto. Vamos allá. Muchas personas nos preguntamos siempre lo mismo. ¿Cuál será el camino correcto para yo poder ir de manera segura y conquistar aquello que me he propuesto? Déjame decirte que el libro de Esdras nos muestra un proceso clave, fundamental, que toda persona puede atravesar para lograr aquella meta que se ha propuesto con toda seguridad. Y es que Esdras nos narra un contexto maravilloso en el que el pueblo de Israel se encontraba en una situación en la que la historia de ellos como pueblo necesitaba ser completamente restaurada, pero ahora andando en el camino seguro y sin desatinos, porque ya el pueblo de Israel venía de cometer muchísimos errores y ellos no podían darse el lujo de seguirlos cometiendo. Es por esto que narra la escritura en el libro de Esdras que, cumplido el tiempo de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia durante 70 años, el Señor mismo despierta al rey Ciro para que pueda dar una orden y este pueblo pueda ser reivindicado y pueda ser devuelto a su territorio después de haber pasado 70 años de cautividad en el territorio de Babilonia. Es decir, que para este tiempo ya el pueblo de Israel tendría la oportunidad de restaurar y volver a comenzar, pero para este tiempo necesitaban una guía, necesitaban realmente una dirección que les permitiera en esta oportunidad llegar a cumplir todos sus propósitos sin volver a cometer los mismos errores del pasado. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no hemos cometido errores en muchísimos de nuestros intentos y cuando queremos volver a comenzar nos da miedo, sentimos como ese temor de poder continuar porque tememos volver a fallar? En este contexto se encontraba el pueblo de Israel. Ellos debían regresar a su tierra para la reconstrucción de su territorio, de su templo, de su espacio. Pero lo cierto es que muchos de ellos, ya en el periodo babilónico, habían logrado echar raíces en aquella tierra en la que habían pasado 70 años de cautividad y tuvo que el Señor poner en el espíritu de ellos el retornar a su tierra para que se cumpliera la palabra profética que el Señor había dado de que 70 años después ellos retornarían a su nación. Y es allí donde entra en acción el personaje de Esdras. Dice la escritura en el libro de Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia, donde era diestro escriba de la ley de Moisés, dada por Dios de Israel. Y el rey le concedió toda su petición, según la mano de Yahweh, su Dios, era sobre él. En el año 7 del rey Artajerjes, también subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes y levitas, y de los cantores y porteros, y de los netineos. Y en el mes 5 del año 7 del rey, llegó a Jerusalén, porque el primero del mes primero había sido el inicio del retorno de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén según la bondadosa mano de su Dios sobre él, por cuanto Esdras había determinado en su corazón escudriñar la ley del Señor y practicarla,
y enseñar en Israel sus estatutos y preceptos. Sería interesante preguntarse entonces, ¿cuál era la necesidad de que alguien como Esdras llegara con semejante encomienda a Jerusalén? Sencillamente, el Señor había dispuesto a poner en el corazón de este hombre el emprender una tarea bien importante: escudriñar, practicar y enseñar la ley de Dios a los de su pueblo. Y es por eso que narra la Escritura que con la mano y el favor de Dios, él es seleccionado y llevado con esta encomienda a esta tierra, en medio de un territorio que necesitaba ser completamente restaurado, tanto física como espiritualmente, pero que ya no podía darse el lujo de cometer los mismos errores que había cometido en el pasado. Recordemos que el pueblo de Israel había sido llevado a Babilonia cautivo durante 70 años por causa de su desobediencia y su idolatría. Es por esto que ya este pueblo necesitaba una guía, un mentor, alguien que pudiese representar, ese que les diera el camino y les mostrara la luz que ellos necesitaban para poder desarrollar una vida conforme a la victoria que ellos estaban necesitando. Es por esto que es interesante darnos cuenta cómo Esdras aparece en la Escritura, cuyo nombre representa y significa el socorro, el auxilio y la restauración. Esto es lo que significa, interesantemente, el nombre de Esdras. Es decir, Esdras vendría a ser para ellos una respuesta, una restauración de todas las cosas. Y es allí en donde quiero que podamos detenernos puntualmente en cuál era la encomienda que él traía, para que podamos comprender verdaderamente cuáles eran esas acciones que Esdras iba a lograr inspirar a hacer al pueblo de Israel para permitirles un camino victorioso y que pudiesen ser restaurados completamente. El nombre de Esdras proviene de la palabra hebrea Ezra, que se traduce directamente como cooperar, socorrer, brindar auxilio, y es precisamente este su llamado. Esdras es llamado a la restauración de su pueblo. Y dice la Escritura, por cuanto Esdras había determinado en su corazón escudriñar la ley del Señor, practicarla y enseñarla. Es decir, que no solamente él se había propuesto leerla, sino él había dispuesto en su corazón vivir procesos espirituales profundos que le llevarían a un proceso de transición, transformación y asentarse en una senda victoriosa que le llevaría a puerto seguro. Porque solamente la palabra de Dios puede vivificar nuestras vidas a tal punto de lograr que podamos avanzar hacia la conquista de todas aquellas cosas que según su voluntad nos hemos propuesto, sin dudar. Presta atención, Esdras sería el encargado de escudriñar la palabra de Dios, practicarla y enseñarla en medio de su pueblo. La determinación de Esdras había sido puesta en su corazón por parte de Dios. Y no solo eso, sino que también lo habilitó para desarrollar esta encomienda en medio de la nación de Israel. Estas tres acciones de justicia vienen a ser tres procesos muy interesantes, espirituales, que nos revelan unos códigos proféticos muy claves para que nosotros podamos lograr ese camino de victoria que estamos llamados a vivir siempre en el reino del Señor. En primer lugar, Esdras se había propuesto escudriñar. Sí, escudriñar, que viene de la palabra dará en hebreo, que significa inquirir. Esta palabra
tiene que ver con, presta atención, pisar, frecuentar, generalmente para perseguir o buscar, preguntar diligentemente, indagar, hacer inquisición, cuestionar, buscar afuera de manera segura. Esta palabra, inquirir, en hebreo es sasá. Esta es una raíz primitiva que tiene que ver con contemplar, percibir mentalmente, observar con placer, específicamente tener una visión de contemplar, mirar, profetizar, ver con profundidad. Es decir, que esta palabra no solamente tenía que ver con leer la escritura, sino además implicaría un proceso más profundo de contemplación. Y este proceso espiritual es un proceso clave que da inicio para poder lograr un verdadero entendimiento de aquello que el Padre Celestial nos quiere enseñar a través de su palabra. Una cosa es solamente observar, leer por leer o simplemente memorizar, pero otra cosa es contemplar con la intención de yo verdaderamente digerir y ser alimentado con aquello que estoy recibiendo por consejo. Y era esto lo que estaba proponiéndose Esdras en su corazón hacer. Inquirir implicaría ir más allá, a lo profundo, y lograr dar en el clavo, lograr dar en el punto de la enseñanza que necesitaba adquirir para poder avanzar hacia el siguiente paso. Es interesante cómo esta palabra está revelada en el libro de Salmos, Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Yahweh, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su santo templo. Imagínese usted, lo cual significa percibir mentalmente con placer, específicamente tener la visión de algo. Es decir, que el mismo salmista revela esta acción de justicia que tiene que ver con yo no solamente observar, sino contemplar la hermosura de la santidad de Dios. Esto tiene que ver con yo detenerme, de no ir tan rápido, de no quedarme en la orilla ni conformarme con la memorización, sino el anhelar profundamente la comprensión de aquello que estoy recibiendo. Y es por esto que es necesario que tú y yo nos hagamos conscientes que muy posiblemente aquello que contemplamos mucho con la intención de yo admirarlo porque me interesa, es aquello en lo que yo termino convirtiéndome, porque la contemplación trae manifestación en mi vida, trae manifestación de aquello que estoy contemplando para imitarlo y para convertirme en aquello que yo deseo convertirme. Es decir, que la contemplación trae manifestación en mi vida, trae transformación, trae un moldear de conducta en la medida en que yo lo contemplo con el interés de yo adoptar aquellos rasgos o aquellos patrones que encuentro a través de ese proceso. Cuando Dios nos invita a leer su palabra, no nos invita solamente a revisarla o a leer por leerla. Es importante que cada uno de nosotros comience a detenerse, a indagar verdaderamente en cuál es el significado de aquello que el Padre Celestial nos está diciendo por su boca. Pero presta atención a un segundo paso que Esdras quería hacer. Y es que Esdras quería practicar. Del hebreo asah tiene que ver con hacer o realizar
en el sentido más amplio y la aplicación más amplia. Lograr convertirse en, dar a luz, tener el cargo de, comprometerse, llevar puesto un vestido. Imagínese usted lo que implicaba practicar. Practicar era una siguiente acción de justicia que tenía que ver con comprometerse a llevar el vestido de aquello que habías aprendido. Manifestar en tu andar, con tus acciones, aquellas cosas que habías no solamente conocido, sino también entendido. ¿Cuándo nosotros podemos saber que somos sabios en algo? ¿Cuándo nosotros podemos saber que hemos verdaderamente aprendido algo? Cuando somos capaces de aplicarlo y ponerlo por obra. Porque es muy fácil memorizar y repetir un discurso o sencillamente aprender para poder dar la talla en un momento específico. Pero si tú no logras entender y poner por obra aquello que aprendiste sencillamente, en el camino ese conocimiento va a ir perdiéndose. Es por eso que este proceso era tan importante en la vida espiritual de Esdras. Él no solamente quería conocer y entender, sino también quería practicar, poner por obra. Y esto traería la manifestación de una nueva conducta, de una nueva manera de hacer las cosas. Y esto lo convertiría en un hombre imitador de Dios. Es decir, imitador de aquel que lo había llamado para ejercer su ministerio en medio de las naciones de la tierra. Esta palabra también tiene que ver con transicionar de un lugar a otro para finalmente gobernar. Fíjate tú, la contemplación trae como resultado la manifestación. Y esta manifestación es precisamente la aplicación de aquello que hemos aprendido. Es por eso que el libro de Efesios, capítulo 5, verso 1, nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué nos está queriendo decir la Escritura? ¿Qué nos aconseja el Padre Celestial? Que nosotros debemos convertirnos en imitadores de aquello que estamos contemplando. Si el Padre Celestial es aquello que estamos contemplando su enseñanza, entonces debemos convertirnos en imitadores de esa enseñanza. Pero para poder entender por qué el apóstol termina diciendo, sed pues imitadores de Dios, en el verso 1 del capítulo 5, yo necesito leer desde antes para poder entender por qué él concluye diciendo, sed pues imitadores de Dios. Es por eso que te invito a el capítulo 4 de Efesios, a partir del verso 17, donde nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no vivan como viven los gentiles, en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no aprendiste así del Mesías, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está corrompido de los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre que fue creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, cada uno hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea de necesaria edificación, que comunique gracia a los oyentes. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda la amargura, enojo, e ira, y grito airado, y maledicencia, junto con toda maldad. Sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. ¿Qué está diciendo el apóstol a los efesios y también a ti y a mí como pueblo gentil? Él nos está dando instrucciones de cómo nosotros podemos llegar a convertirnos en verdaderos imitadores de Dios. Él inicia diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no vivan conforme viven los gentiles en la futilidad de su mente. ¿Qué nos está diciendo? Ya no vivan como ellos. Su mente tiene que ser renovada, tiene que ser restaurada a través de la contemplación de alguien que verdaderamente sea digno de imitación. Dice en el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. ¿Qué está queriendo decir el apóstol? Está hablando de personas que por causa de contemplar aquellas cosas que son propias del mundo, terminaron imitándolas y terminaron haciendo de ellas un ejemplo a seguir y permitiendo que ese ejemplo se manifestara en cada uno de ellos. Es por eso que narra el apóstol la condición deplorable y denigrante a la cual habían llegado estas personas. Dice que llegaron a ser insensibles. ¿Insensibles a qué? A la voluntad y a la instrucción del Padre Celestial. Dice que se entregaron a sí mismos a la sensualidad, lo cual tiene que ver con cualquier conducta propia del hombre carnal, para practicar con avidez toda clase de impureza. Es decir, ellos contemplaron y luego se volvieron imitadores, practicantes de aquellas cosas que sencillamente no eran propias de la instrucción y el consejo del Padre Celestial para nuestras vidas. Porque una persona, cuando se determina a contemplar aquellas cosas del mundo, aún estando en Dios, sin darse cuenta, va a terminar imitando aquellas cosas que ha estado contemplando con especial admiración. Por eso es que hoy en día, tristemente, mucho pueblo de Dios tiende a imitar las cosas del mundo por causa de querer observar continuamente y mantenerse mezclados en una continua convivencia con aquellas cosas que sencillamente no aprovechan mientras estamos en este cuerpo, pero que realmente somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Fíjese usted la diferencia tan tremenda que marca el apóstol en este sentido, diciendo: pero ustedes no aprendieron así del Mesías. Dice, ustedes no aprendieron así del Mesías. Si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él, conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está corrompido de deseos engañosos. ¿Qué está diciendo el apóstol? Si ustedes escucharon verdaderamente la voz del Mesías, si Él es verdaderamente su maestro, si han estado contemplando su enseñanza, ustedes deben estar claros que eso no lo aprendieron del Mesías. Es decir, que hay un desafío en este momento y es comenzar a revisar
aquellas cosas que hemos estado observando que no vienen del Mesías y que hemos estado imitando. ¿Por qué? Porque si un creyente está manifestando actitudes propias del mundo, no es precisamente porque ha estado contemplando la enseñanza del Mesías. Y la Escritura lo dice claramente. Si en verdad oísteis y fuisteis enseñados en él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la antigua manera de vivir, despójense. Esto quiere decir, quítate esa vieja ropa. Quítate ese viejo vestido que está corrompido de deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de vuestra mente, lo cual significa una renovación de nuestra manera de pensar. La mente, el sistema de pensamiento donde todo inicia para luego manifestar una conducta. Vestíos ya del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Él dice, vístanse ya de un nuevo vestido. Ese vestido al cual hacíamos referencia al principio. Ese vestido al que estamos llamados a portar, a manifestar cuando nuestra mente es renovada y cuando nuestra conducta ahora tiende a manifestar nuevos comportamientos, nuevas líneas de pensamiento, una nueva manera de ver las cosas, una manera de accionar y una manera de apuntar con seguridad a un camino victorioso. Dice la Escritura. Por tanto, desechen la mentira. Aquí está hablando en términos prácticos de cómo soltar ese vestido viejo. Desechen la mentira. Cada uno hable la verdad a su prójimo. Imagínense, porque somos miembros los unos de los otros, es decir, nos debemos los unos a los otros y no deberíamos estarnos mintiendo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos de nosotros no nos molestamos por alguna razón, nos airamos y decidimos estar molestos el tiempo que nos da la gana? Podemos pasar 1, 2, 3, 4 días, una semana, un mes molestos por una sola causa. Pues la Escritura nos dice, no hagan esto. La Escritura nos dice, airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, usted se puede molestar un momentito, pero ese mismo día usted debe procurar olvidarse que se enojó y volver a mantener un corazón tranquilo y un carácter tranquilo. Soltar ese enojo de una buena vez. Dice la Escritura, no den lugar al diablo. Imagínese usted lo que esto significa. Cuando yo como creyente decido cederme a esas conductas propias del viejo hombre, la misma Escritura me está diciendo que yo estoy dándole lugar a mi oponente, al que se le opone a Dios. Entonces, ¿qué me estoy evitando yo cuando yo decido obedecer la instrucción del Padre Celestial? Me estoy evitando darle lugar a mi enemigo para que entre en mi vida. Dice otro consejo práctico, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, que comunique gracia a los creyentes. Estas palabras dañinas no tienen solamente que ver con groserías. Estas palabras dañinas tienen que ver con todas aquellas palabras que decimos, aún en contra de otras personas, para lograr o intentar desconfigurar la manera en cómo ellas son vistas. Una cosa es que una persona manifieste lo bueno o lo malo, y otra cosa muy diferente es que otra persona se ocupe de malponerla.
Son dos cosas muy diferentes. Creo que cada quien tiene el derecho de mostrar quién es, tanto desde el punto de vista bueno como desde el punto de vista malo. Pero ninguna persona tiene derecho a malponerla tratando de sembrar palabras dañinas en contra de esa persona. Y de eso me está hablando la Escritura. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca. ¿Cuántas veces nosotros, sin darnos cuenta, comenzamos a hablar mal de alguien o a malponerlo o malponerla sin darnos cuenta que estamos siendo en contra de la voluntad del Señor? Entonces es necesario que nos hagamos conscientes que esas son actitudes propias del viejo hombre que ya no deberían estar en medio del pueblo de Dios y en medio de las actitudes propias de un verdadero ciudadano del reino. Sigue diciendo, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Es decir, que con estas cosas, sin querer y sin darnos cuenta, terminamos entristeciendo al Espíritu Santo que está en nosotros. Lo terminamos contrictando, afligiendo, por causa de nosotros insistir en manifestar actitudes del viejo hombre en lugar a los frutos que verdaderamente Él nos inspira por la operación en nosotros. Dice, sea quitada toda la amargura y enojo, la ira, el grito airado, la maledicencia, junto con toda maldad. ¿Cuánto nos concentramos nosotros en estas cosas? En vivir apartados de toda maldad y en vivir sin amargura, sin enojo, sin andar con esos gritos. En el pasado se nos enseñaba que el que más gritaba era el más fuerte y el más temible. Pues no así en el reino. En el reino es completamente diferente, porque el carácter de Yeshua es un carácter que tiene que ver con mansedumbre. Y si vamos a manifestar actitudes propias de Yeshua, la mansedumbre debe ser parte de nuestras vidas. Entonces, aquí no entra el enojo, aquí no entra la ira, aquí no entran los gritos, ni la maledicencia, que tiene que ver no solamente con decir una palabra o decir esa palabra, sino también maldecir, hablar mal de. Eso es maldecir, hablar mal de. Ninguna de estas actitudes son propias de una persona que ha sido transformada y que ha transicionado hacia una nueva naturaleza. Sigue diciendo ejemplos prácticos. Sean bondadosos los unos con los otros, compasivos. Perdónense. Dice, perdónense los unos con los otros, como también Dios los perdonó en el Mesías. ¿Qué está queriendo decir? Ni tú ni yo tenemos derecho a guardar rencor por nadie. Es decir, el que verdaderamente tiene a Dios debería perdonar. Así debería vivir un ciudadano del reino, con un continuo deseo y anhelo y disposición de perdonar y pasar por alto las ofensas. ¿Cuántos de nosotros vivimos en esta disposición y en este anhelo? ¿Y cuántos de nosotros vivimos guardando rencor por las cosas que nos hacen las demás personas? Cuando tú y yo no estamos dispuestos a perdonar y a pasar por alto las ofensas, nosotros somos unos pecadores, somos unos rencorosos. Rencorosos. Y no es esto lo que agrada a Dios. Entonces el apóstol está diciéndonos en términos prácticos, como nosotros soltarte una buena vez, dice ya, esa vieja vestidura del viejo hombre y apropiarnos de una nueva conforme a la naturaleza y a la imagen de Dios. Esto era lo que anhelaba Esdras. Esdras anhelaba manifestar con sus propias acciones y su propia vida aquello que él estaba aprendiendo de la boca del Padre Celestial. Ese mismo anhelo es el que tú y yo debemos tener en nuestro corazón cada vez que leemos la Escritura. Porque tristemente muchos de nosotros estamos tratando de estudiar
para solamente esbozar conocimiento, transmitir erróneamente un conocimiento, porque solamente estamos conociendo lo que dice la Escritura, pero no estamos entendiendo lo que ella dice. Y por eso es que hay mucha gente que está queriendo transmitir el mensaje, pero no lo logra, porque son solo conocedores, no son hacedores. Y allí hay una gran diferencia. ¿Quién te va a escuchar? Aquel que ve en tus acciones y en tu andar aquello que enseñas. Y es allí en donde entra el tercer proceso espiritual al cual estamos llamados a participar en medio de esta encomienda que tenía Esdras para enseñar al pueblo. Y es enseñar. Presta atención. Enseñar. De la palabra lamat. Tiene que ver con un experto en enseñar, instruir diligentemente. Tiene que ver con la vara. Es un incentivo de aquel que guía. Es la acción de enseñar lo que se ha aprendido. Y es una palabra que proviene del término lamed, del alefato lamed, y cuya pictografía hace referencia a una vara que está por encima de los demás símbolos del alefato hebreo. ¿Y por qué es más alta? La conocen como la corona del alefato. Porque sencillamente esa altura hace referencia a la continua búsqueda y comunión con el Padre Celestial para alcanzar su sabiduría. Por tanto, como es más alta y está en esa continua búsqueda en las alturas, ella se va a convertir en apta para enseñar. Por eso este alefato tiene que ver con autoridad. Y hace referencia a la acción de arrear el ganado. Es decir, la acción que desarrolla un pastor para poder arrear un ganado o arrear sus ovejas. Preste atención. Esta concepción contrasta con la concepción griega que prioriza el adquirir teoría para demostrar que sabes. La concepción griega acerca del aprendizaje tiene que ver con acumular teoría para demostrar que sabes o quizá para contender con otro acerca de lo que sabes. No así dentro de la concepción hebrea, que tiene que ver con escuchar para inclinar la cerviz en acción de obediencia y proceder a la acción de aquello que has aprendido. Fíjate qué interesante lo que te voy a compartir ahora. La palabra lamed tiene relación directa con la traducción de la palabra discípulo del hebreo talmid y del griego matetes. La concepción de un discípulo en la mentalidad hebrea consiste precisamente en el hecho de hacerte uno con tu maestro de por vida para que tú puedas convertirte en una réplica exacta de ese maestro. Con eso tiene que ver el proceso de aprendizaje en la mentalidad hebrea. En tú hacerte uno con tu maestro para convertirte en un imitador de ese maestro. Y a eso estamos llamados tú y yo, y a eso hace referencia el apóstol Pablo en Efesios. Conviértanse pues en imitadores de Dios. En nuestro caso, convertirnos en imitadores de Yeshua, que viene a ser nuestro maestro. La mat es la acción, el proceso continuo de aprender obedeciendo. Talmid o matetes es la persona, aquel cuyo estilo
de vida está definido por esa acción que le ha producido el conocimiento que adquirió de su maestro. Hacernos cada vez más como Yeshua debe ser el propósito de un verdadero discípulo. De manera que a través de esta enseñanza hemos aprendido 3 procesos bien importantes para tener un camino victorioso y un destino seguro en todas las cosas que emprendamos. Usted quiere tener victoria, usted quiere andar por una senda segura que le lleve a un camino victorioso. Lea la palabra de Dios. Así como Esdras, dispóngase no solamente a leerla, sino a poner en práctica estas 3 acciones de justicia que le van a sumergir en 3 procesos profundos, poderosos. En primer lugar, el leerla, que le va a llevar a inquirir, profundizar y entender. Pero no solamente se va a tratar de entender porque digeriste, sino el ponerlo en práctica, porque el ponerlo en práctica te va a permitir tener la certeza de que verdaderamente entendiste lo que el Padre Celestial te enseñó. Cuando tú te conviertes en un hacedor, entonces eres apto para enseñar, porque el que es capaz de poner por obra aquello que ha aprendido, entonces es el que gobierna por encima de otros que no han adquirido ese conocimiento. De manera que la acción de gobernar en el reino tiene que ver con estar apto para enseñar a otros, porque ya tú pudiste conquistar ese conocimiento y manifestarlo a través de tus acciones. Por eso es que hoy en día vemos muchos maestros de la Escritura que muy posiblemente están tan solo transfiriendo conocimiento, pero verdaderamente están viviendo lo que enseñan. Sus familias dan testimonio de que ellos son hacedores de eso que están enseñando. Por eso es que no todo el mundo está apto para ser maestro. Porque un maestro en el reino debe ser alguien capaz de vivir aquello que estás enseñando. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ese es el anuncio profético que te da el Señor a través de su palabra y la garantía de que solamente el escudriñar su palabra, vivir en ella, practicarla, te da la garantía de que todo lo que hagas será verdaderamente un camino seguro, lleno de victoria. Esto era lo que se había propuesto Esdras en su corazón. Y esto era precisamente lo que estaba llamado a transmitir al pueblo de Israel en aquel momento en el que lo único que necesitaban era ser restaurados, llevados nuevamente a esa senda de justicia y en el que ya no tenían opción a cometer más errores, tales como los que habían cometido en el pasado. Por eso es que te invito a que puedas no solamente revisar a profundidad el libro de Esdras, sino que también puedas animarte a conocer cada vez más la palabra de Dios, no con la intención de memorizar o simplemente saber lo que ella dice, sino verdaderamente comprender y convertirte en un hacedor de aquello que entendiste. Y por último, seas apto para enseñar a aquellos que también necesitan vivir en esa sabiduría. Por eso, hoy te pido que podamos orar para que el Señor nos ayude a vivir en ese camino de justicia y de victoria que Él nos revela
a través del libro de Esdras. Amantísimo Señor y Dios Padre, hoy te pedimos que a través de la revelación de tu palabra, que tú nos cuentas que ocurrió en este quinto mes de tu mes bíblico, Padre, te pedimos, Señor, que así como tú pusiste en el corazón de Esdras el escudriñar tu palabra, ponerla por obra y enseñarla, así también tú nos conviertas a nosotros en los Esdras de esta temporada. Que seamos no solamente indagadores de tu voluntad, que deseosamente anhelemos poder conocer qué es lo que tú quieres para nosotros, pero también vayamos aceleradamente dispuestos a poner por obra aquello que tú nos has enseñado. Permite, Señor, que solamente a través de ese ejemplo podamos convertirnos en embajadores actos que proclamen y enseñen tu reino a otras personas. Porque la fe sin obras es muerta, y todo lo que el Señor nos demanda es que podamos vivir la vida que Él nos aconseja en un sentido práctico. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que venga su reino en medio de las naciones de la tierra. Nos vemos en una próxima enseñanza. Chao, chao. Muchas bendiciones. Si te gustó este video, te invito a que puedas suscribirte en este canal y puedas disfrutar de las muchas otras enseñanzas que vamos a estar compartiendo para juntos poder ser llevados a un entendimiento profundo y práctico acerca de lo que el reino de Dios y su justicia quiere para nuestras vidas. Bendiciones.